Roberto Madrazo Pintado está esta mañana en cabina. Platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Ha destacado en la política nacional. Gobernó su estado. Un hombre polémico. Estamos en este contexto de las entrevistas por el 67 aniversario de Telereportaje. Y hoy corresponde a esta entrevista a Roberto Madrazo Pintado, a quien me da muchísimo gusto que esté esta mañana aquí en Telereportaje. Roberto, bienvenido. Emanuel, muchas gracias. A mí también me da mucho gusto estar contigo, estar con tu audiencia y en una fecha tan importante, celebrar los 67 años. Así es, las 8 de la mañana, 31 minutos. Vamos a hablar de muchas cosas. Vámonos un poco al pasado. Quisiera que iniciáramos esta charla con el fallecimiento de tus padres. Uh-huh. Cuando fallecen tus padres, tú eras muy joven. Sí, tenía 15 años y estaba en segundo de preparatoria. ¿Cómo impacta esto? Porque la vida te ha de haber cambiado radicalmente. Sí, mucho. Éramos 5 hermanos, seguimos, ya nada más quedamos 4, murió ya Raúl. Y Raúl era el más chico. Raúl en ese entonces tenía 13 años. Y mis hermanos mayores, Carlos y Sergio, tenían 28 y 25. Muy jóvenes, recién casados. Y cuando ellos mueren, nos quedamos, Javier, Raúl y yo, a vivir con nuestra abuela materna, con mi abuelita Sila. Y vivíamos con ella, y después ya por razones de cansancio de ella, que había que cuidarla un poco más, era ya una mujer grande, a mí me toca ir a vivir con mi hermano Carlos, y a Raúl le toca ir a vivir con nuestro hermano Sergio, y así nos cuidaban ellos. Fue un tema muy difícil, supongo, sí, por la pérdida. La palabra suena muy fuerte, pero fue lo que ocurrió. Se quedan huérfanos, sí, de la noche a la mañana. Sí. Esto mueve todo, prácticamente. ¿Cómo viviste tú este momento, este duelo, este drama que se presentó en tu vida? Fue muy fuerte, Manuel. Efectivamente, como tú lo comentas, esa mañana del 4 de junio de 1969, mi mamá quería que yo le llevara el coche al taller, porque el taller donde lo arreglaban estaba muy cerca de mi escuela. Pues yo encantado, porque chance de manejar. Y tenía yo un permiso provisional. Y me toca llevarlos, y cuando vamos bajando, estaba el pelón Osuna, Rafael Osuna, que vivía en la misma colonia allá en San Jerónimo. Y me dice mi padre: párate para preguntarle al pelón a dónde va, porque trae una maleta. Cuando sale el pelón, le dice: voy al aeropuerto. Pues nosotros también, si quieres te llevamos y no vayas en tu coche. Y nos llevamos al pelón Osuna. Y la foto que se toman en el aeropuerto, frente al mostrador de Mexicana, está el pelón Osuna, está mi mamá y está mi padre. Fue la última fotografía que hay de ellos. 8 de la mañana, 34 minutos. En eso cambia todo tu escenario. Tú estudiabas, empezabas la prepa. Sí, estábamos entrando al segundo año de preparatoria y sí fue una conmoción muy fuerte. En aquellos años se acostumbraba mucho a escuchar que se habían llevado aviones a Cuba. Eran los secuestradores, tomaban del avión y iban a Cuba. Y pensamos que eso es lo que había pasado. Hasta que mi hermano Carlos, con el liceo Manuel Gurría, en el despacho que era mi papá, ahí se reúnen y ahí empiezan a recibir toda la información, en donde ya no había mayor esperanza de que estuvieran con vida. Ninguna, sí. Las 8 de la mañana, 35 minutos. Ya en su momento aquí en este espacio hablamos de lo que tú piensas, si fue un atentado o no. Sí. No nos metamos en eso. Quisiera más bien reflejar la otra cara. ¿Carlos Madrazo era cariñoso? ¿Hablabas con él? ¿Platicaban? ¿O era un tipo rudo, un tipo de carácter fuerte con el que no se podía tener mayor relación como hijo? Porque muchas veces como político eras una cosa y como padre otra. Sí. Él era muy cariñoso, igual mi mamá. Él tenía un amor tan profundo por mi madre que
Antes de ir a presentar un discurso, se lo leía a ella. Y le preguntaba, ¿cómo lo oyes? ¿Cómo lo ves? ¿Qué le quito? ¿Qué le pongo? Ese era el nivel de convivencia. Y para leer el discurso, los que estábamos en casa en ese momento nos llamaba. Era el público, era la audiencia. Era la audiencia. Ahí estábamos todos cuando nos tocaba. Y era un hombre muy, muy cariñoso. Particularmente cuando él estaba escribiendo algún texto para sus mensajes, te pedía que no hablaras. Entrabas a su espacio, a la biblioteca de la casa, te daba un libro y te ponía ahí a leer mientras él terminaba. Una vez que él terminaba, el cariño que mostraba por los hijos era algo verdaderamente muy especial, algo diferente. Los domingos para ir a comprar el chicharrón, las carnitas, te llevaba. ¿Era entonces una persona fácil con sus hijos, con la familia? Sí, muy fácil, escuchaba. Esa era una característica de él. Le gustaba que le contaras cómo te iba, cómo estabas en la escuela, cómo estabas en las relaciones con tus amigos, si tenías o no tenías una novia. Todas esas cosas normales de un padre las hacía él con la familia. ¿Cuál fue el momento más difícil que tuviste con él? ¿Algún enfrentamiento, alguna situación? Tú adolescente, seguramente rebelde, en alguna decisión o en alguna acción que te haya confrontado con él, ¿la recuerdas? La verdad es que en mi caso particular no me llegaba yo a confrontar. Tenía él para mí un trato un poco especial. ¿Por qué? Porque le gustaba, siempre me ha gustado leer, y a él le gustaba darme libros para que yo leyera y platicara de los libros. ¿Conversaban luego de que leías los libros? Sí, claro, te preguntaba sobre los libros y un poco casi te decía, oye, si quieres tu domingo hay que ponerse a leer el libro. Gánatelo. Y se reía, ¿no? Sí, hacía que te lo ganaras. Se reía mucho de la forma en que cada uno de los hijos interpretaba el libro, porque teníamos pues algunas cosas muy diferentes o no comprendíamos bien la lectura que él nos había dado. Doña Graciela, ¿cómo era? ¿Qué recuerdas de tu madre, fantástica, Roberto? Fantástica. Mi madre era el eslabón que mantuvo unida a la familia. Los domingos ella procuraba que primos, primas, tíos fueran a la casa. Y siempre había gente en la casa porque ella los mantenía unidos. Cuando ella muere, empezó a desgranarse todo eso. Y empezamos a darnos cuenta, al paso del tiempo, de que hacía falta ese eje articulador para que estuviera la familia reunida. Se dispersan todos de alguna manera, aunque vivían con los hermanos, pero cada uno con uno, en fin, complicado. Es correcto. No teníamos la convivencia de antes. Había semanas enteras que no hablábamos entre los hermanos, o que no veíamos un tío, una prima, porque faltaba esa parte de ella. Y le encantaba tener gente en la casa. Si hoy tuvieras a tu padre de frente, ¿qué le dirías? Pues yo le diría que tenía él razón de lo que se había propuesto para transformar el país y para renovar al partido. El tiempo le dio la razón. Totalmente, Manuel. Los discursos que ves de Carlos Madrazo, de aquellos años 60, son muy vigentes todavía. Son mensajes muy profundos, son temas que él trató realmente a conciencia cuando exponía sus ideas en las audiencias. La renovación del PRI, que le costó dejar al partido, salir 11 meses, nada más estuvo 11 meses, 11 días. Es lo que duró como dirigente del partido, porque lanzó una enorme transformación del PRI. Que no les gustaban las transformaciones, un poco también lo que pasó con Colosio, ese gran discurso y los cambios que se dieron y luego el magnicidio. Sí, hay un gran parecido entre los dos personajes, en sus discursos, en sus ideas, lo que proponían. Incluso en formas, me da la impresión. Sí, bastante. De carácter recio ambos, sí, ¿no? Sí, muy recio, muy exigentes. Me tocó ser colaborador de Luis Donaldo y era un jefe muy exigente, en donde a veces decías, oye, qué duro está, pero cuando veías el resultado, decías, tiene razón Colosio, hay que aplicarnos más, igual que Carlos Madrazo.
Las 8 de la mañana con 40 minutos estamos en esta plática con Roberto Madrazo. Eras muy adolescente, decíamos, cuando mueren tus padres. ¿Pensabas ya a esas alturas en ser político o querías hacer otra cosa? No, quería yo ser. Cuando vino aquí a Villahermosa el presidente Adolfo López Mateos, vino a inaugurar el Pozo de los 5 presidentes y estaban ahí varios de los expresidentes y hubo una comida en la Quinta Grijalva y yo era muy chico y traía un plato de comida y viendo por la puerta del comedor a los que estaban ahí reunidos. Puras personalidades, además. Sí, y cuando sale Eliseo López Mateos para despedirse, él quiere pasar un momento para lavarse las manos y seguir el recorrido, y mi padre me ve con un plato de comida y me llama, me dice, presidente, este es Roberto, el que le he platicado que quiere ser político. Pero yo me quedo muy sorprendido y López Mateos muy cariñoso conmigo, a grado que eso a mí no se me olvidó. Cuando ya Carlos Madrazo, y esto es un dato interesantísimo porque el reloj lo tengo yo, llega el expresidente López Mateos a la casa de mi padre en San Jerónimo, allá en la Ciudad de México, y venía un camioncito atrás del carro del presidente López Mateos, que era un deportivo rojo, y traía ahí el presidente López Mateos. Baja mi padre, lo recibe, y empiezan a bajar un reloj de esos del abuelo, que están en las casas, para regalarle a mi papá. Y el reloj trae de ALM a CAM. Es un reloj muy hermoso que le regaló y a la fecha lo conservo. Cuando mueren mis padres y los hermanos se juntan como siempre y después de la muerte y dicen, bueno, pues tú ¿con qué te quieres quedar? Que te recuerde a tu padre. Y yo me quedé con ese reloj porque me recordaba a López Mateos. Y también el significado por el momento, por esta anécdota que nos compartes. Sí. Las 8 de la mañana, 43 minutos. Ya desde entonces decías, voy a ser político, pero quien te pudo haber impulsado ya no estaba. Te quedas en la orfandad política también, de alguna manera. ¿Quién ocupa esa posición? 3 personas. Uno, Manuel Gurría. Manuel Gurría siempre estimuló mi participación, siempre estimuló el que yo tuviera un compromiso para poder actuar en política. Luis Portepetit, que fue secretario de Carlos Madrazo, que ya murió, y otra persona, Ricardo García Villalobos, que fue mi jefe mucho tiempo, que ya también murió. Eran los 3 que siempre me impulsaron a seguir trabajando en las cuestiones políticas. ¿Qué significa para Roberto Madrazo Carlos Hank González, el profesor? Yo conocí al maestro Hank a través de Manuel Gurría y me impresionó mucho cuando yo conocí al profesor Hank. Era gobernador en el Estado de México, el profesor Hank, y me tocó verlo trabajar en un proyecto que tuvo mucho éxito, que era la remodelación de los poblados en el Estado de México. Ahí me llamó más la atención de cómo participaba la gente para poder definir cuál era la obra que querían hacer en su comunidad, en el poblado. Y en base a eso comenzaba a trabajar. ¿Y cómo fueron quedando estos poblados renovados? Muchos años después, con Carlos Salinas nace Solidaridad. Y cuando se implementa Solidaridad, Carlos Rojas, que era entonces pasa a ser el secretario de Sedesol, Carlos Rojas tenía ese concepto muy definido de cómo trabajar. Y aquí, cuando me toca la administración del gobierno del Estado, José Antonio Aiza me ayuda a poder instrumentar todo esto en el esquema de solidaridad, pero con la participación de la comunidad, como lo había yo visto en el Estado de México. Y la gente aquí te decía, queremos obra, y tú ya sabes, vas a una comunidad y te piden agua, escuela, centro de salud, camino, y todo. 800 cosas más, ¿no? Y no hay dinero. Entonces, el poder lograr que se sentara la comunidad a dialogar sobre sus obras me permitió, primero que nada, terminar la polarización.
que había dejado la contienda electoral entre Andrés Manuel López Obrador y yo. Porque tú llegabas a estos poblados y cortabas realmente con un cuchillo el ambiente. Los que habían simpatizado con Andrés y los que habían apoyado a Madrazo. Y era muy difícil trabajar. Cuando pusimos a trabajar a la gente en lo que le interesaba a la gente, que era su proyecto de comunidad, la gente jaló y trabajamos muy a gusto con alcaldes de oposición, con diputados de oposición. Todo eso a partir de estas enseñanzas que había yo visto a través del tiempo. Y fue una experiencia muy bonita. Aquí ellos decidían cuál era su obra, de tal manera que tú volvías a la comunidad y la gente te decía, oiga, pero no ha hecho el camino. Pero ustedes definieron las 5 prioridades. Claro. Y el camino está en la 4ª, entonces ya nos vamos acercando. Y se pudo trabajar bien. Carlos Hank, ¿un segundo padre? No exactamente, pero sí un político al que me permitió estar cerca, me permitió estudiar, me permitió prepararme. Cuando yo le planteo... ¿Y que te ayudó en tu carrera? Sí, mucho. Cuando yo le pido al profesor Hank que quería ser, en aquel entonces se llamaban los alcaldes jefes delegacionales. Y yo venía de ser diputado, estaba yo terminando de ser diputado a los 24, 25 años, fui diputado a los 21 años, en 1976, en la campaña con López Portillo y luego con el ingeniero Rovirosa para gobernador aquí, Manuel Gurría para alcalde de la ciudad. Y termino mi diputación y cuando se iba a terminar, busco al Liceo Gurría, le pido que me acerque a una cita con el profesor Hank, voy con el profesor Hank, le digo, quiero ser el delegado. Y me dijo, ¿cuántos años tienes? 25, 24, 25. Y me dice, no, hay que prepararte. Quiero que vayas a estudiar al extranjero. ¿Y qué quiere que vaya a estudiar? Estudia sociología urbana. ¿Y a dónde quiere usted que yo ¿Eso te sugiere? ¿Sociología urbana? O sea, nada político, nada de administración. Parecía no político. Sorpresa. Cuando me dice eso, me pasó exactamente lo que a ti te sorprende, porque eso si lo que quieres hacer es una carrera política. Bueno, pues el profesor Hank, yo no sabía, era muy amigo de Tom Bradley, el alcalde de Los Ángeles, y me manda a trabajar con Tom Bradley y a estudiar sociología urbana en UCLA, precisamente este tema. Y todas las tardes iba yo a trabajar al gobierno de la ciudad de Los Ángeles. Y ahí estaba yo con él y empieza a trabajarse en Los Ángeles toda esta idea de la concepción de una ciudad con participación en la toma de decisiones por parte de los ciudadanos. Me emociona, empiezo a descubrir lo que era, tanto en la academia como en la práctica, el trabajo de la sociología urbana. Cuando yo regreso de mi preparación, me dice, profesor, quiero que encabeces la formación de toda la organización ciudadana de la Ciudad de México. Y se fue creando por manzana esta participación ciudadana en comités de manzana. Tengo los libros con las direcciones, teléfonos de todos estos comités de manzana de la Ciudad de México que se formó en el tiempo del profesor Hank. ¿Viste esto como una señal, un mensaje? Me manda Hank a hacer esto específicamente, además me conecta con su amigo, el alcalde de Los Ángeles. ¿Soy su proyecto? ¿Lo pensaste? No, la verdad que no, porque tardé tiempo en ir viendo para qué servía el famoso tema de la sociología urbana. Cuando yo regreso, dije, me va a ser delegado. No, me puso un año más a trabajar en la creación de toda esta estructura ciudadana en la Ciudad de México. ¿Cómo aprendí, Emanuel? Y después me mandó ya a ser jefe delegacional allá en la delegación Magdalena Contreras. Había habido 3 delegados que no les había ido bien y me dejó trabajar ahí 2 años y me ayudó muchísimo para aprender a hacer política y a administrar una delegación tan importante y tan bonita como la Magdalena Contreras. López Obrador y Roberto Madrazo antagónicos. Los dos candidatos a la presidencia, pero solo uno llegó.
compitieron para el gobierno, fueron candidatos a la gobernatura, pero ahí también solo uno llegó, que son igualitos, pero en los extremos. Roberto Madrazo. Sí, yo creo que sí va por ahí, Manuel. Las personalidades. Sí, son personalidades. Qué curioso. Similares, sí. Yo recuerdo cuando en la campaña del 94 él traía la idea del cambio, hablaba mucho del cambio. Y decía, ¿cómo lo vamos a frenar? Y entonces le puse el cambio cierto. Y sí, un cambio, pero un cambio cierto. Un cambio con rumbo, un cambio que dé certeza, un cambio real, también fue otro de los lemas. Y estos lemas se fueron volviendo gobierno y apareció el lema de certeza para Tabasco. Lo que Andrés nunca ha podido crear, y creo que esa fue parte de la debilidad en su presidencia, es certidumbre. Una de las cosas que más dañó al país es la enorme polarización que dejó Andrés. Todos en contra de todos, y aquí lo vivimos desde el 88, cuando él compite con Salvador Neme a la gobernatura, empezó a verse ese temperamento, ese carácter de confrontación, y parecía que era algo que no causaría muchas dificultades, ¿no? Dejó totalmente dividido el país, como dejó en aquellos años dividido el Estado. Habíamos amigos que nos queríamos mucho, pero no hablábamos de política porque nos dábamos unos agarrones tremendos. Y esa polarización, que junto con otras cosas, ha sido un legado que él dejó. Hace mucho daño. Yo recuerdo cuando él salía en las mañaneras, porque gobernaba, como hoy gobierna la presidente, porque a mí me gusta decirle presidente, que es lo correcto, y la presidente igual gobierna desde la mañanera, Manuel. Llevamos 7 años como país siendo gobernados desde una mañanera, desde una tribuna, sin una agenda, sin una visión de largo plazo. No hay un documento que tú puedas decir hacia dónde va a ir este país en los próximos 5 años que le quedan a la presidente. No hay. Tampoco lo hubo con Andrés. Nunca se me olvida cuando alguien le preguntó a Andrés, oye, ¿y por qué lo de la refinería? Porque es muy fácil, hombre. Va uno ahí, escarba uno, hace un hoyito y aparece el petróleo. Y mira las dificultades que traemos con la refinería Olmeca, Dos Bocas. 340 mil millones de litros. Se supone que íbamos a ir teniendo 300, nada. Noviembre del año pasado, 11,000. Principios de este año, un poquito más de los 100,000. Pero estamos muy abajo de lo que la producción iba a ser. En un lugar mal ubicado. Yo creo que ahí no era el mejor lugar. Nos acordamos que iban camiones y camiones para los rellenos que se tuvieron que hacer, el daño ecológico que causó. Desapareció todo el trabajo para muchísimas familias en toda la ribera que estaba ahí en Paraíso. Bueno, la destrucción de los manglares. No hubo un estudio de impacto ambiental. Tampoco lo hubo en el Tren Maya, Manuel. El daño ecológico a la selva fue tremendo, a los cenotes. Llevamos 8 descarrilamientos del tren, que es una de las obras insignias de Andrés. Y bueno, ambas obras rebasaron la inversión. Aquellas empresas que eligieron, no se puede, presidente, en tan corto tiempo y solo con 8,000 millones hacer la refinería. Y bueno, ya pasaron más del tiempo que había planteado Obrador. Seguimos sin refinar como debíamos por problemas de sal y agua en el crudo, pero además llevamos casi 19,000 millones de dólares y no hay terminación. Y el Tren Maya arriba de los 500,000 millones de dólares y no se termina bien. O sea, bien la ocurrencia de hacer esas obras, y subrayo ocurrencia, pero muy mal para el país, ¿no? 8:59. Manuel Andrade estuvo el 12 de septiembre en esta cabina de telereportaje y decía que AMLO y Madrazo son muy parecidos. Vamos a recordar el momento. En la disputa contra la Bastida, creo que fue el mejor momento de Roberto. Si él hubiera sido el candidato en esa elección, quién sabe qué hubiera pasado, ¿eh? Porque eso de darle un madrazo al dedazo era una genialidad. Una corriente
pero gruesa. Que a la par pongo estas genialidades que también tuvo López Obrador, estos dos personajes antagónicos, pero muy buenos en el marketing. Por eso se dan tan duro. ¿No? Porque son igualitos, cada uno en un extremo, ¿no? En un extremo, pero muy parecidos. Idénticos. Entonces, yo tuve oportunidad un tiempo de tratar a López Obrador en el PRI. Yo lo vi cómo trabajaba, estuve cerca de él varias veces, conocí su estilo y luego conocí a Roberto, y te quiero decir que en los extremos, pero son muy parecidos. Por ejemplo, los dos les escuché una frase parecida, por no decir coincidente. En una ocasión algo hizo Andrés Manuel en el partido y yo me atreví a preguntar y dijo, no sé, es de latido, o sea, no es razón. Es olfato. Es olfato. Pulso político. Esa misma actitud y frase se le escuchó un día a Madrazo. ¿En qué se parecen Roberto y Andrés Manuel? Y se lo pregunto a Roberto. Mira, yo creo que Andrés sí tiene varias coincidencias, no solo conmigo, sino con varios de los actores políticos del Estado. Pero conmigo trae afinidad. En la parte social, yo le reconozco a Andrés que sí tiene una preocupación auténtica. Me tocó verlo cuando el ingeniero Robioso lo nombra en aquellos trabajos de los pueblos indígenas, con el Instituto Nacional Indigenista. Toda esta parte social, él la trae. A mí me la siembra la parte de Carlos Madrazo, la parte que yo aprendo trabajando con este tiempo dentro del partido y en la administración. Sin embargo, algo que no tiene Andrés es una visión de largo plazo. Andrés es de visiones muy cortas. Lo estamos viendo todos los días. Andrés no ha logrado unir a su familia. Yo mantengo unido a 3 matrimonios que tuve. Y mis hijos son hermanos auténticamente de los 3. Me llevo muy bien con mis exmujeres, conviví con mis suegros, viajábamos juntos, primer matrimonio, segundo matrimonio juntos, tercer matrimonio, viajábamos juntos. Los suegros, mis ex, a las que ¿viajaban adoro. todos? Sí. ¿Cómo crees? Navidades juntos. ¡Wow! Isabel a la fecha se me enferma y Marilú, mi segunda esposa, le habla, platica con ella, ¿en qué te ayudo? Mi primera mujer, Gelita García Crespo, de Puebla, ella vive en España, entonces allá ve a 2 de mis hijos. En fin, esa convivencia es preciosa. ¿Qué es lo que yo veo? Y me pongo un poco en las diferencias, porque me parece que las diferencias es lo que define a una persona. El discurso de Andrés es un discurso muy hueco. Lo oyes y suena bonito, pero es muy hueco porque no trae nada. Y a través del lenguaje, la manipulación de las ideas, la manipulación que hace de las personas, porque les vende la esperanza. Pero ¿y Madrazo no se parece en eso también? ¿No incide, no vende la esperanza? ¿No se parecen justo en la gran ambición que tienen ambos por el poder? Son hombres de poder y son animales políticos. Los dos, yo podría decir eso. Sí, yo coincido. Los dos tenemos el deseo de tener el poder. El tema es, ¿para qué quieres el poder? El poder es algo muy importante. El mismo discurso es poder, porque puedes accionar, puedes tener acciones que se desprendan del discurso político. Yo no le encuentro a López Obrador ese discurso que él mencionaba y que levantó, y que por parte de eso gana, cuando en el 2018 una buena parte de su triunfo es por el ambiente que había en contra de la corrupción, el mal gobierno de Peña Nieto. Todo este ambiente le favorece muchísimo más todo el tiempo que buscó la presidencia hasta que la logra. Recorrió el país, trabajó por todos lados. Está bien, pero no concretó. No tuvo la concreción porque no se rodea de gente capaz, de gente que pueda dar mucho de lo que sabe. Si tú revisas el gabinete de López Obrador, es inexistente. Él en las mañaneras gobernaba y hablaba de agricultura, de educación, de energía. Él era el secretario de todo
lo que se hacía en México, y su gabinete era muy pequeñito. Cuando vas hablando aquí, estás hablando de Graciela Trujillo en educación, estás hablando de Lucio Lastra en salud, que es un equipazo igual que Graciela, del Chelo Aiza, de Pati Pedrero en la Procuraduría, de Florisel Medina en la Contraloría. Todos estos perfiles son perfiles que contrastan con lo que López Obrador hizo. Yo sí deseaba el poder, pero tenía un objetivo. Tenía yo el deseo de hacer algo por mi estado, y luego lo quise hacer por México, pero ya no gané esa elección. ¿Alguna vez hablaron, se sentaron Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador? No, la verdad es que no como hubiéramos debido. Siempre lo buscábamos hacer, pero siempre se interponían las circunstancias. Cuando en la campaña de Neme me toca ser presidente del partido, y Andrés era el candidato, entonces empezamos a rozarnos, empezamos a distanciarnos. Luego 94, ambos candidatos, y eso terminó un poco por alejarnos todavía más. 88, cuando viene la ruptura del PRI y él se va con el ingeniero Cárdenas y yo me quedo en la candidatura de Carlos Salinas. ¿Por qué no me fui con el ingeniero, a quien yo respeto y quiero muchísimo y le reconozco mucho al ingeniero Cárdenas? Y lo platiqué con él varias veces. No coincidía yo con su propuesta económica. La propuesta del ingeniero Cárdenas era una propuesta que encerraba a México en 4 paredes. Y la circunstancia del 88 era diferente. Se veía venir la globalización, se veía venir los cambios mundiales, y México no estaba preparado. Veníamos del gobierno de Miguel de la Madrid con un rezago en ese sentido muy fuerte, que él empezaba a vislumbrar, porque en el 1982, ¿se acuerdan ustedes que mete a México en el GATT? Y eso hace que después Carlos Salinas, como presidente, logre el Tratado de Libre Comercio. Y hoy en día seguimos con el Tratado de Libre Comercio. Y ese tratado no lo utilizó Andrés. Era una maravilla para poder haber negociado con Estados Unidos mejores condiciones para nuestro comercio internacional, para tener mejores empleos. Y hoy estamos viendo lo mismo. A veces cierro los ojos y me imagino que es el 7º año de Andrés Manuel, porque la presidenta Sheinbaum no se sacude esa sombra. La presidenta Sheinbaum no ha terminado de romper las barreras que hay entre Palacio Nacional y Palenque. Ella está todavía con ese enorme reto. ¿Será que no pueda, aunque quiera? Porque de pronto se ven señales, dirían. Sí, yo no sé si quiera. Tengo la duda, porque ha tenido oportunidades. Al principio pensaba que tal vez no se presentaba la oportunidad, pero hoy que vemos los abrazos no balazos ya en el bote de la basura y sin hacer ruido, Omar García Harfuch ha hecho un espléndido trabajo, han ido avanzando muy bien, han ido pegándole a los cárteles, han ido agarrando delincuentes, generadores de violencia, han avanzado. Esa era una buena oportunidad, no ha pasado nada. Vino lo del huachicol, y si tú comparas el huachicol con lo que habíamos vivido anteriormente, pues estamos hablando de 170,000 millones al año, de lo que se han embolsado durante más de 4 años. Mandos militares, funcionarios públicos. Una red de complicidades. Enorme, Manuel, enorme, como nunca la habíamos visto. La estafa maestra que hizo tanto escándalo con Peña Nieto, y que terminó con Rosario Robles en la cárcel. En la cárcel, que yo ahí tengo otro motivo, pero lo dejo tantito a un lado. Hablábamos de 13,000 millones. Y el propio Fobaproa, que tanto le reclaman a Ernesto Zedillo, no tenía estos alcances. Pensé que ayer un golpe de la presidenta en el podio de la mañanera. Dije, es momento de deslindarse y de ir a fondo. ¿Qué va a pasar? ¿Realmente va a entrarle la presidenta Sheinbaum y el fiscal Hertz? ¿O lo van a dejar ahí? Ya veremos. Cada vez se acerca más ese momento para saber qué va a pasar. Que Roberto Madrazo es un perverso.
Eso dice Humberto Mayanstre. ¿Por qué llegó López Obrador con todo adverso y no llegó a la presidencia Roberto Madrazo con otro escenario, cuando ya había sido gobernador, cuando grupos al interior le impulsaban, cuando tuvo otra historia y otra biografía? Hoy hablábamos de ello en la Quinta Grijalva de niños con presidentes, tal, dos historias que en los orígenes no se parecen en nada. Y llega uno y no el otro. ¿Por qué crees que llegó AMLO y no llegaste tú, Roberto? Comentábamos hace unos momentos el ambiente que había en el 2018. Ese ambiente de cansancio de los partidos políticos, de rechazo a la corrupción, de alejamiento de mucha gente joven de la política por desilusión y por ver que no funcionan las estructuras de gobierno para resolver el problema del empleo, el problema de la seguridad. Era un ambiente muy malo, ¿no? Y en el 2006 yo tuve un error en no valorar el peso real que tenía el sindicato de maestros. El Bester, que era una aliada de Marta Sagún, más que de Vicente Fox, pero muy cercana a ellos, se convierte, porque así lo convenimos ella y yo, para competir contra otra de las fórmulas internas. Yo descuidé cuál era el peso real de Elba en el sindicato. Y tuve algún espejismo porque tenía yo muchos amigos dentro del sindicato, algunos dirigentes de secciones magisteriales que me decían, no, Elba ya no trae tanta fuerza, Elba ya se ha debilitado, nosotros le vamos a ayudar. La verdad es que no era así. Elba tenía el control absoluto del sindicato. ¿Y eso te pesó muchísimo? Mucho. Para un voto corporativo. Sí, es correcto. Ibas por un voto corporativo, entonces. En ese sindicato sí, como el de Pemex. Eran dos sindicatos muy importantes que van en voto en línea, ¿no? Votan todos a favor de la indicación que en aquellos años se daba a través de los dirigentes. Y pasó algo más en este sentido, que fue la acción de Elba trabajando con Calderón para poder jalar a los gobernadores del PRI. En una de las entrevistas que hicimos aquí contigo en el estudio, te platicaba cómo 10 gobernadores se voltearon de los 17 que teníamos. Y esos 17 habían salido porque yo ayudé a sus postulaciones. ¿Y tú esperabas que operaran para ti desde el gobierno? Cuando menos que no se opusieran, ¿no? Que no bloquearan al PRI, porque el PRI estaba muy bien. Habíamos ganado en el 2003, la elección intermedia que me toca como dirigente, ganamos una enorme presencia en la Cámara de Diputados. Veníamos de 1997, en donde el PRI había perdido la mayoría. Y en el 2003 recuperamos la presencia política en la Cámara. Y con incluso el Distrito Federal Electoral del presidente Vicente Fox lo perdió. Y lo ganó el partido. Y así ganamos capitales. ¿Qué será? Dicen, es que Roberto dejó muchos cadáveres en el camino que luego le cobraron la factura. ¿Hay algo de eso? Sí, hay algo. Entre ellos el Bester, que dice que la engañaste. No, fíjate, yo... Tú eras muy cortés con ella. Recuerdo que alguna vez llevaste un enorme ramo de flores a su casa a verla en alguna circunstancia, etcétera. Pero que al final, ella lo que dice, me engañó Madrazo. Y sí, porque ella quería ser secretaria de Educación. Y yo no tenía en mente, si ganaba la presidencia de la República, hacer la misma tarea dentro del sindicato que se había hecho por tantos años. ¿Ese fue un acuerdo que ella te puso sobre la mesa, tú le dices no y de ahí el rompimiento? No, de hecho lo habíamos platicado antes de hacer la fórmula, para que no hubiera malos entendidos. Pero cuando ella se empieza a acercar a la pareja Fox, y a crear el Partido Nuevo desde la dirigencia del PRI, cosa que nunca habíamos platicado, conversamos, nos lo llevábamos muy bien, comíamos, platicábamos, o sea, bien. Es una mujer inteligente y es una mujer bien preparada en la política, y no teníamos dificultad en comunicarnos. Cuando ella me lo planteó, le digo, no se puede, Elba. ¿Cómo vamos a crear un partido desde el PRI, un partido de oposición, y que mi secretaria general lo haga?
No se puede. Y ahí fue. Se empieza a distanciar. Hubo una Asamblea Nacional que celebramos en Puebla. Y en esa Asamblea Nacional, por ese hecho, el ambiente era propicio para expulsarla del partido. Yo no quise. No sé si me equivoqué políticamente, tal vez sí. ¿Requería la expulsión en ese momento para mandar un mensaje contundente? Tal vez sí. Porque yo... ¿Por qué no lo hiciste? ¿Qué te detuvo? Porque pensé que era Perdón, cuando eres tan de olfato, tan de latido como dice Manuel Andrade, ¿no la viste? No, y la tallé, la llave a los dedos. Yo sentí que la Asamblea Nacional estaba ahí y que querían eso. Pedí la palabra antes de la votación y pedí la palabra para decir que no era correcto. ¿Por qué no era correcto desde mi punto de vista? Porque no estaba presente. Porque ella tenía derecho a hablar. Y yo la había ido a ver a San Diego porque estaba enferma, realmente estaba enferma. Se fue recuperando. Pero en esa asamblea el ánimo era expulsarla. Allí estaba Arturo Montiel, ahí estaban gobernadores que luego jalaron con ellos en contra mía. Y ahí estaban en contra de ella y querían expulsarla. Y diputados y senadores. Pero me pareció que hubiera sido una traición. Yo creo que me equivoqué. El latido político no me favoreció y la dejé, y luego vino la consecuencia. Y luego también perdí en el 2006 porque hubo un debate que yo hice pésimo. El primer debate fue malísimo. Recuerdo... ¿Te confiaste? No me preparé bien, pero me preparé con algo que no era totalmente mío. Ya sabes, cuando se juntan los asesores y te pueden decir el tema fulano, el tema mengano, y yo traía el recorrido del país, varias veces lo había recorrido desde 1999, sabía cómo estaban las dificultades en el país y no estaba convencido de esos temas del primer debate. Sin embargo, me ajusté a esos temas y lo hice. Y una cosa que me afectó, dos cosas me afectó. Una, que luego lo platiqué con Felipe Calderón, ya presidente. Felipe se opuso a que yo usara mi chícharo. Yo tengo un problema auditivo desde el año 2004 y empecé a perder la audición, cosa que teníamos los 5 y tenemos los 4 hermanos, que tenía mi abuela y que tenía mi mamá. Teníamos un problema genético de audición. Y luego Felipe dijo que no usáramos el chícharo, se peleó en el INE, en el IFE, hubo discusiones y yo lo acepté por exceso de confianza. No me di bien a Felipe. Y el exceso de confianza en el primer debate, al no usar mi chícharo, yo no escuché bien una de las intervenciones de Roberto Campa, que me golpeaba, me atacaba, lo hubiera yo dejado pasar. Hoy en día, cuando reviso los videos de ese debate, a Roberto lo hubiera dejado pasar, no era el tema de contestarle a Roberto, pero no escuché bien, porque no llevaba el chícharo. Y Calderón decía, es que quieres el chícharo para que te soplen. Claro, generó esa narrativa. Sí. Ahora, Roberto Madrazo, hay frases que te atribuyen a ti y otras que se dicen de ti. Vamos a revisarlas. Vean. Una de ellas, que le atribuyen a Roberto Madrazo: todo lo que se compre con dinero resulta barato. ¿Es verdad? No es mía, pero es una frase que escuché desde joven. ¿Y tú la decías? Sí, la repetía, sí, porque yo pienso que cuando los políticos, como el caso de los Yunes, que se dejan comprar para irse del PAN a Morena, o como muchos otros, el de Campeche y otros que se han ido a Morena, o ha sido para que no los metan a la cárcel, o ha sido a base de billetazo. ¿Pero no lo has aplicado tú en tu gestión de gobierno? No he tenido mucha suerte que se me presente alguien que se compre con dinero, pero me hubiera gustado. No te creas. Vamos a otra. ¿Qué dicen de ti? ¿Tú le crees a Madrazo? Yo no. Esa se posicionó fuertemente. Muy fuerte. ¿Y te duele? ¿Te duele porque te tratan de mentiroso? Sí, es correcto. La creó otro Madrazo. Es frase de un publicista muy bueno que contrató el Bester para generar esa frase. No recuerdo bien si se llama Ignacio o José Ignacio Madrazo. Y él genera esa frase.
Y empiezan a aparecer los cartelones y empiezan a generar la idea que Roberto miente. ¿Tú le crees a Madrazo? Yo tampoco. Esa era la frase completa. Y empiezan a decir, pues no le crees, ¿no? Claro, es ponerte ya una etiqueta. Es correcto. Otra frase que he escuchado también por mucho tiempo. Carlos Madrazo, el ciclón del sureste, Roberto Madrazo, brisa marinera. Sí, esa fue de Andrés. Andrés de Manuel la genera en el periódico La Verdad del Sureste. La Verdad del Sureste empieza a publicar esa frase cuando existía, en aquellos años, empezaba La Verdad del Sureste, financiada por varios priistas, financiada por Carlos Cabal principalmente, que daba mucho dinero al inicio, como lo hicieron con La Jornada, en su momento igual. Eran muchos que soterradamente financiaban Morena, así soterradamente financiaron a La Verdad del Sureste, y la frase es de Andrés Manuel. Las 9 de la mañana, 29 minutos, ahí te confrontan con tu padre, porque hay otra más que dicen, y la he escuchado con distintos políticos locales. Madrazo el bueno, refiriéndose a Carlos Madrazo, a tu padre, y Madrazo el malo, refiriéndote a ti, a Roberto Madrazo. Sí. Eso también hacen esa distinción. Sí, la usó Andrés varias veces en su conferencia en la mañanera, así lo decía. Cuando hablaba de Carlos Madrazo, lo usaba. Por más que ellos lean, por más que ellos se devoren los libros, que hablen de Madrazo y sus discursos y lo que quieran, no trae el gen. Los genes de Carlos Madrazo, perdóname la expresión, son muy cabrones. Y esos genes los traigo yo, no los traen ellos. 9:29. Que eres un perverso, es lo que dice Humberto Mayans. ¿Es un perverso Roberto Madrazo? ¿Será? ¿Te marcó lo del maratón? Lo has explicado muchas veces, ahora lo retomabas. Me da la impresión que ya un tanto fastidiado de carajo, déjenme de decir del maratón, ya lo expliqué. Sí. Que debo decir que hay gente que te cree, pero hay gente que no te cree y que dice, hizo trampa Roberto Madrazo. ¿Te molesta esa narrativa que crearon en torno a ti? No, realmente no me molesta, porque a través del tiempo te vas haciendo de una piel gruesecita y entonces ya no te daña. Cuando ¿esto se resbala todo? Casi todo. Pero esta salida que hiciste ahora, donde volvías a explicar el comunicado y eso, lo sentí como que te molestó, como que no te hizo gracia, como que ya bájenle. ¿Sabes? Me llamó la atención que yo observo mucho a los conductores que me interesa seguir, los voy viendo, y me llamó mucho la atención que varios conductores de medios nacionales repetían el mismo tema, igualito. Dije, ese es un boletín, no es algo que cada quien exprese. No es legítimo que alguien la pueda sospechar, o como periodista puede decir, pues para mí hizo trampa, ¿no? Y aprovecharon lo de una diputada de Morena, que yo no sé si ella pensaba correr 22 o más. Pero lo que sucede en los maratones es que no todos corren 42. Y ya lo explicaste ampliamente, no es tema. Aquí el tema es si te duele y te afecta que te estén exhibiendo con esta parte del maratón. No me afecta para nada. Ahora, Humberto Mayans. Le dicen la madraciña. Así le dicen. Cuando voy a correr, porque sigo corriendo maratones. ¿Sigues participando? Sí, claro. ¿Y no lo haces completo? Sí. Ya los terminas. Llevo 65 maratones. ¿Completos? Completos. Mira. Medios no sé cuántos ya tenga, o carreras de 18, de 15. No te mantienes, estás muy delgado, por ejemplo, del ejercicio que haces. Sí. Hago pilates, nado, hago bicicleta, hago triatlones, hago maratones. Mira. Sí, no me paro. Ocupado en toda esta dinámica de energía que tienes. Sí. Porque yo siempre he pensado, ¿cómo le hace un exgobernador como López Obrador, que está pues encerrado en autoexilio en Palenque, en la chingada, se fue a la chingada, ustedes saben, y Roberto Madrazo, por el otro lado, que con una agenda y con una dinámica brutal, que no paran de trabajar, que recorren, que hacen, que vieran, que tornan, y de pronto dejan el cargo, y entonces ha de pasar las horas, y las manecillas del reloj deben de ser eternas. ¿Cómo transitar de una a otra, no? Sí.
Es que tienes que tener metas, tienes que tener objetivos. Entonces te dedicaste al deporte, te metiste de lleno a eso. No, y a los libros, a escribir, al deporte, a las empresas, a trabajar, a dar conferencias. Acabo de estar en Morelia el domingo pasado dando una conferencia a los jóvenes de la universidad. Entonces voy a la Panamericana en unos días más. Estoy haciendo muchas cosas de las que me gustan. Y me voy a lo de la perversidad para no... Pero vamos mejor a recordar a quien dice que eres un perverso, porque lo afirma y se llama Humberto Mayans. Él estuvo el 11 de septiembre en esta misma cabina, en estos mismos micrófonos. A Humberto Mayans le pusieron el Marqués. Sí. ¿Te molesta? No, para nada, porque... ¿Te retrata? Fue superado absolutamente. No, mira, te digo, yo aprendí con González Pedrero a recorrer las comunidades, las más apartadas, en los poblados más depauperados del estado, a meternos en el lodo, a tomar pozol y comer dulce de coco o comida con toda la gente durante todo el estado, en todo el territorio estatal. Y lo seguí haciendo cuando fui candidato a senador y siendo senador o a diputado federal. Lo hice siempre, lo he hecho siempre. Esa fue una invención de Roberto Madrazo, que mi querido Roberto en esas se las sabe de todas, y es una gente perversa. Con otro amigo tuyo que operaba todas estas cosas, fíjate, sacaron una campaña que me apodaron el Marqués, diciendo que yo cada vez que le daba la mano en la campaña para el Senado, la primera vez siendo Roberto gobernador, iba yo corriendo a mi casa y me ponía yo alcohol, y que traía yo en la camioneta una botella de alcohol, porque después de que le daba la mano a un campesino, una gente de colonias marginadas y populares, pues iba y me echaba alcohol en las manos. Que tú fuiste el perverso que le puso Marqués a Humberto Mayans. No, ¿es cierto? La verdad no, pero a veces aplica bien las cosas, de cuando le ponen un sobrenombre a alguien. ¿En el caso de él le aplica? Pudiera ser, pero mira, ¿Sí? Lo que sí aplica es que yo no sé si soy tan perverso como él dice, o es muy ingenuo. ¿Por qué? Porque en política no puedes ser ingenuo. ¿Y él fue ingenuo? En política estás luchando por el poder, en política estás luchando por la participación, por los espacios. Cuando eres ingenuo en política, te dicen de otra manera en la calle. ¿Y aplica para Mayans eso? La ingenuidad, sí. Lo otro no sé, habría que... Bueno, estás diciendo que cuando eres ingenuo en política te dicen de otra manera, sí. Y me dices Mayans es ingenuo. Yo creo que sí. En política yo creo que sí. Mira, varias veces, cuando venía la candidatura de gobernador, platiqué con él. Y... ¿Le mandaste señales? ¿No eres tú? Sí, bueno, primero le mandé señales. Porque aquí vendría otra pregunta y vamos a regresar a lo de perverso, porque ya son dos temas que merecen la pena atender y lo tenía en agenda. ¿Por qué Andrade y no Núñez o Mayans? Sí. Ya estabas hablando de Mayans. Sí. Bueno, yo sentía que Zedillo traía candidato. La Bastida traía candidato. Que era Arturo Núñez. Arturo Núñez. Pero no fue también tu candidato, Arturo. Al principio no. Dicen es que Madrazo pues era como el promotor de Núñez en un primer momento. En un primer momento sí. Yo en un primer momento, era lo que se sabía. En un primer momento, porque eran las figuras nacionales, yo veía a Arturo, más allá que aquí, pero era una figura importante. Veía a Mayans, también una figura importante. Y se me escapa alguien que traían también presencia nacional. Pero ellos dos, sin duda, estaban en la figura nacional. Carlos Salomón. Eran las tres figuras nacionales que estaban en el juego. Y yo sentí que por ahí podía venir, si fuera una decisión del presidente o de la Bastida. Y te decantaste por Núñez en un primer momento. Veía yo con simpatía que la experiencia de Núñez pudiera servirle a Tabasco. ¿Y qué pasó? Fue un tema, se ha dicho mucho, un asunto que tiene que ver con las esposas. ¿Es cierto eso que se dijo? No. Que hubo una injerencia ahí de la señora de uno con el espacio de la señora del otro y eso generó un rompimiento. No, lo escuché varias veces. ¿Verdad? Sí. Era parte de lo correcto. Que se dijo. Se decía mucho. ¿Tú lo descartas? ¿Eso no ocurrió? Totalmente. Isabel y Marta Lilia no, ni siquiera dialogaban, no eran amigas, no tenían comunicación. No, lo que a mí me forma un criterio diferente de Arturo, todavía ni siquiera era candidato, es cuando Arturo me trata de ligar con el crimen organizado. Esa fue la enorme ruptura con él. Sí, porque si algo tienes en la vida, es tu apellido.
Y si algo tienes que conservar en la vida limpio, lo más que puedas, aún siendo funcionario público, es el apellido, es la familia. Eso no podía yo permitirlo que me ligara con el crimen organizado. Ahí se cayó Arturo para mí. Y luego, bueno... Entonces te quedaba Mayans y Salomón. Sí, y yo hablé... Entonces, o sea, ya habías descartado a uno. Dice, Núñez no. Núñez no. ¿Por qué Mayans no? Porque imagínate si eso era cuando todavía ni candidato figuraba ya formal. Eso era, ¿cómo que eso era? Imagínate en el poder. A ver, explícanos más de Mayans para entenderlo. ¿De Núñez o Mayans? No, de Mayans. Ya de Núñez ya está. Dices por qué lo descartas. Sí. Mayans entraba y salía. Tocaba y se volvía ¿Indefinido? a salir. Muy indefinido. Muy indefinido, tenía la aspiración legítima. Lo invité a varias giras, lo invité a que recorriera conmigo el estado. Algunas fue, algunas no. Y luego se retiraba. Y luego como que no quería hacer. Platiqué con algunos amigos comunes. Y a veces sí, a veces no. Entonces yo no podía convencer a López, a Ernesto Zedillo, porque López Obrador traía candidatos, y traía candidatos fuertes como Raúl. Perdón, lo de Núñez, nada más para terminarlo, ¿no es porque se decanta por la Bastida y no se descanta por Roberto Madrazo? Esto es, ibas a tener aquí a alguien que no era un amigo. Sí, como dicen los Tuvo gringos, que ver, ¿no? That's the cherry in the cake. Sí. ¿No? Esa fue la cerecita del pastel, claro. Lo que derramó el vaso. Bueno, es que dice, va con Pancho en la Bastida cuando participaba un paisano. Sí, lo señaló Manuel Andrade en su entrevista, sí. Muy bien, pues, no te agrada, ¿no? Y yo en eso fui muy franco con Arturo, le dije, oye, y así fue. Aquí terminamos nosotros, no eres más mi candidato. Y me dijo, con esa soberbia que tenía Arturo, cuando no te veía de tú a tú, ¿no? O trataba él de no verte de tú a tú, dijo, sí, pero soy el de la Bastida. Perfecto. Ya. Y cuando yo hablé con la Bastida, dejó de ser su candidato, ni me lo mencionó la Bastida. Ah, sí, en ese momento de le pregunté a la Bastida, propuesta de candidato en Tabasco. Sí, le dije, ¿escogiste tú el candidato? ¿Tú dijiste, va a ser, quiero que sea Manuel Andrade? No, quería yo que fuera un local. Eso sí. Cuando vi el escenario, dije que sea un local. ¿Y por qué no fue Pechel? Era sin duda el más cercano conmigo, el que me hubiera gustado que fuera gobernador, pero los políticos nos movemos en las circunstancias. Todavía después, cuando Manuel iba a dejar el gobierno y venía la elección, todavía insistí con Manuel porque creo que Floricel Medina era el cuadro perfecto en lugar de Granier. Era el momento en que podía Tabasco haber tenido muy buen empuje. Y bueno, se definieron las cosas por el Chelo. Así es la política. Pero a mí me gustaba en ese año, siendo yo que le dijiste a Andrade por qué no el Chelo y qué va a hacer el Chelo y va a pasar así a sí, veces. Me dijo Manuel, ¿sí? Me dijo, mira, se va a ir el Chelo, se va a salir, se va a ir a la oposición. Yo la verdad quiero mucho al Chelo, lo conozco desde que yo era un niño, porque es 5 años mayores que yo, son de la generación de Javier, mi hermano, Mayans, Granier, ellos andan en los 78, yo apenas en el 73. Todavía me falta mucho, ¿no? 9:45 Madrazo. Entonces, regresando con Mayans, ¿por qué lo descartas? Porque no se definía. Y no podía yo convencer a un presidente sobre un candidato que no tenía la definición. Cuando Mayans no se define es cuando yo sí me defino porque soy un local. Y entonces dices, no se define Mayans, queda fuera. Queda fuera. ¿Y le diste señales de que no era el candidato? La verdad no. No tenía por qué. Porque él era el que ¿una se salía. cortesía? ¿Sabiendo de su aspiración? Él pensaba que era Núñez, el candidato que lo iba a vencer. Y yo no lo saqué de ese error. Lo dejaste. Sí. Por eso es un ingenuo. Entre otras muchas cosas. Hay otras muchas, pero sí. A ver, dime otras. Pues ya que estamos en esta, ¿no? Me tengo que ir a la pausa, pero... A ver, si tú invitas a un aspirante al gobierno y quieres ir, él quiere, y lo invitas a giras, ¿qué esperas de él? Que vaya, que hable con la gente, que esté cerca de la gente, ¿no? Que se hubiera puesto las pilas, como se las puso Gina Trujillo,
como se las puso Manuel Andrade. ¿No participaba? ¿Se quedaba al margen en las giras? No iba, pero dabas la palabra para que hablaran ellos, y no veías a alguien que tuviera la visión y que quieras que hay que ir para acá y hay que ir para allá. Definidos, tal vez pensaban que el gobernador no le iba a gustar que tuvieran un proyecto propio, al contrario. Lo que requieres tener de un político es que tenga proyectos y que los muestre y que tú digas coincido o no coincido. ¿Estuviste tú detrás de lo de las invitaciones de boda que se repartieron? Que aquí contaba esa anécdota. No. De la boda se supone que se casaba Mayans con alguien más y le llega la invitación a su casa. No conozco la historia. ¿No conoces la historia? Conozco. Bueno. No. ¿Roberto Madrazo es un perverso? No. ¿Es injusto que te digan que eres un perverso? Yo creo que sí. ¿No se requiere cierta perversidad en la política? Mucha. Pero bueno, no necesariamente tienes que ser un perverso. Tienes que hacer política. Y la política tiene una gama de cosas que tú tienes que contar con ellas como habilidades para poder desarrollarte. ¿Y la perversidad es una de ellas? Sí, desde luego. ¿Y usaste esta herramienta en muchas ocasiones? No, me gustaba más la confrontación de argumentos, mucho más, porque así es como le ganamos al presidente Zedillo cuando él quería quitarme el gobierno del Estado, y que Esteban Moctezuma era el que lo operaba. Esa fue la forma en que le ganamos. Él nunca esperó que yo promoviera como gobernador, junto con los abogados y los diputados, la primera controversia constitucional. Él había hecho la ley de controversia constitucional y la estrenamos nosotros y la ganamos nosotros. Pero para eso, si a eso le llamas perversidad, aprovechar lo que tu adversario en ese momento había creado, pues es una forma de ganarle el terreno, y si la ganamos ahí. Con lo de Pemex, cuando Andrés Manuel bloqueaba los 600 pozos petroleros, la manera en que fuimos ganándole es llegar a un acuerdo con Petróleos Mexicanos. Y ahorita que veía a la gente bloqueando y veía a los trabajadores bloqueando, me recordó eso, ligado a la perversidad. ¿Cómo ganarle a López Obrador el territorio? Con obra social. Y claro, convencía a Petróleos Mexicanos. Que era su discurso, ¿no? Era su discurso. Y además él bloqueaba, se supone, para sacar dinero y arreglar las comunidades, cosa que no hacían. Nosotros logramos un acuerdo espléndido con Petróleos Mexicanos. 1,000 millones de pesos en aquella época. De aquella época. En que en efectivo no. Yo les dije, no queremos efectivo. Dennos puentes con los tubos que desecha Pemex, vamos a hacer caminos con el chapopote que tiene Pemex, vamos a hacer reparaciones de escuelas, de centros de salud. Y Rafael González Lastra, que es un espléndido funcionario público, entre chapaneco y tabasqueño, magnífico Rafa nos ayudó a construir ese acuerdo. Y ese acuerdo funcionó muy bien. Y así vencimos territorialmente a Obrador. ¿Qué pasa hoy con Pemex? Fíjense cómo los trabajadores tienen razón. Hay una deuda financiera de Pemex de más de 1,000 millones. De más de 100,000 millones. 100,000 millones. Sí. Y tienen una deuda con proveedores de 20,000 millones de dólares. Estamos hablando de dólares. Y la deuda del año pasado fue de 97,600 millones. Y no hablan ellos de cuánto le han metido del erario, cuánto de los impuestos que tú, yo y muchos pagamos, le metieron a Petróleos Mexicanos. Pero se habla de que le han metido 2.2 billones de pesos con recursos públicos. ¿Qué significa? Y no terminan de resolver el problema. No lo acaban, Emanuel. Sí. Han hecho un gran esfuerzo, porque sí, lo han hecho, ¿sí? Pero no termina de resolverse. No, esos 2.2 billones ya lo hubieran resuelto. Estás hablando de 338,000 escuelas que se pudieran construir hoy. México tiene 217,000. O sea, dinero han tenido. 9:56 a.m. Que el 19 de enero de 1995 no se olvida. ¿Roberto Madrazo ya lo olvidó? Porque eres protagonista de esa historia, mucha. Y los hemos escuchado una y otra vez. Ese 19 de enero no se olvida.
Y que ahí se vio la mano de Roberto Madrazo. Sí. Oye, recuerdo muy bien el día porque estábamos en los micrófonos de telereportaje con Chuy. Así es. Chuy tenía en la línea Andrés Manuel y tenía en la línea Roberto Madrazo. Y la decisión la había yo ya tomado de ir a Palacio de Gobierno. Y el presidente Zedillo me decía, no vayas a Palacio de Gobierno. Y mi pregunta al presidente Zedillo siempre era, ¿está usted apoyando a López Obrador? No, jamás. No te diría eso. Entonces, ¿por qué me lo dice? Porque puede haber un muerto. Si hay un muerto, yo cargo con ello, presidente. Pero yo voy a entrar a Palacio de Gobierno. Y empecé a anunciar que iba a Palacio de Gobierno. Y aquí en los micrófonos, cuando el PRD en aquel entonces se violenta y dice, pues si viene va a haber golpes. Y si viene nos van a bloquear. Ahí están las grabaciones. Son espléndidas esas entrevistas. Sí, sí. Yo creo que es histórico, además de un momento clave en el que telereportaje y en ese momento su director, Jesús Sevilla, hizo un trabajo espléndido porque fue el canal el que abrió los micrófonos y el que intervino para tratar de que las cosas no se desbordaran. Así fue. Y creo que Chuy hizo un gran trabajo porque él siempre, a pesar del encono y el enfrentamiento, él en el micrófono nos estaba diciendo a los dos, al que había ganado y al que había perdido, oiga, ya párenle. Piensen en Tabasco. Esa era la frase de Chuy. Sí. Tabasco está en medio. Está bien que ustedes tengan diferencias, pero Tabasco era el mensaje de Chuy. Y bueno, fuimos a Palacio con la bandera nacional y entré en Palacio. Y Andrés salió del estado. Y lo que pasó en medio, en esa entrada, pues hubo un costo también. Sí, bueno, social. El agarrón estuvo fuerte. El agarrón fuerte. Pero tenía que ser así, Roberto. ¿No así? ¿Podía ser diferente? No había forma. Mira, lo habíamos platicado en la Secretaría de Gobernación, lo había platicado con el presidente, lo había platicado con interlocutores de López Obrador, con Ortiz Pinchetti, había platicado con Krill, había platicado con varios que sabía yo que platicaban con él. Jamás pudimos lograr con argumentos este tema. Y yo empezaba a tener ya al interior la presión de mi partido y de mis exgobernadores con una gran valentía para que yo entrara a Palacio. Y entonces tú dijiste, entro a como sea, pero entro. Claro. Así, esa fue la sí. visión, la línea que se marcó. Sí. Dije, mira, pese a lo que hubiese habido. Pese a todo. Tú ibas a entrar porque ibas a entrar. Me tocó vivir cuando Carlos Salinas quitó a 18 gobernadores. Yo estaba en el partido y me dolía mucho como priista que el presidente Salinas, a quien yo le tengo una gran amistad, quitara 18 gobernadores. A uno de ellos, el de Tabasco, por cierto. Sí, claro, a Salvador. Esa es una historia para otro momento, pero es que te vamos a convocar para ella. Es que, oigan, no nos da el tiempo en telereportajes. Dicen que Roberto Madrazo es el que está detrás de Latinos, que es el verdadero dueño, que no es su hijo, que no es su yerno, que es él. Roberto Madrazo, ¿es creyente? Sí. ¿En qué crees? Yo creo en Dios, soy católico. Desde niño fui católico y sigo siendo católico, mis hijos son católicos. ¿Cómo es Dios en tu vida? Mira, me encantaría verlo, pero como eso es muy difícil y todavía no quiero verlo. Pero puedes sentirlo. Claro. ¿Lo sientes? ¿Lo has sentido alguna vez? Muchas veces, muchas. Ha estado conmigo, ha estado con mi familia, ha estado con Isabel. Isabel se nos enfermó en 1999. Estamos en el 2025. Isabel sigue viva. Isabel sigue luchando por su vida. Y con una situación de salud desde entonces muy delicada. Muy delicada. Con altibajos, sí, que lo hemos sabido en el transcurso de todos estos años, pero luchando. Luchando, es una guerrera. Le enviamos un saludo muy cariñoso y afectuoso a Isabel. Muchas gracias, Manuel. Ella no hubiera podido hacerlo sin la presencia de Dios. ¿Eres Dios? ¿Le inculcaste a Dios a tus hijos? Sí. Y que ellos tomaran su decisión cuando fueran grandes, pero así como me lo inculcó mi madre y mi padre, yo también se lo inculqué a ellos. Pero no eres practicante, por lo menos no se te ve en las iglesias. Voy poco, me gustaría ir más. ¿Por qué no vas? Te vas a reír, pero la verdad es que los domingos son los días que estoy con la familia. No. Pero puedes ir otro día, no necesitas ir a misa un domingo, puedes ir a misa cualquier día de la semana. Yo lo sé, pero me descuentan luego si no trabajo. La verdad es que debería de ir. Soy allí faltante en eso, estoy en falta,
me gustaría más. He conocido sacerdotes excelentes y otros no tanto. Algún día platicaremos conversaciones que tuve con algunos de ellos, con Marcial Maciel, por ejemplo. Wow. Ajá. Que hoy es el tema, ya ves que hay hasta Sí. todo un documental. Sí. ¿Te ha impactado este personaje? Rápidamente. En aquel entonces lo conocí a través de un sobrino de él, que se llama Marcial Maciel, michoacano, muy amigo mío. Lo conocí y argumentamos muchas cosas de lo que se decía de él. Y Desde entonces ya los rumores, sí, claro, sí. que se confirmaron después. Sí. Si Roberto Madrazo pudiera hacerle una pregunta a Dios, ¿cuál sería? ¿Qué nos pasó? Eso le preguntaría yo a Dios. ¿Qué nos pasó? ¿A ¿Qué quién? nos pasó? ¿O dónde? ¿O al cómo? mundo? ¿Qué le pasó al mundo? Es que mira, ¿No será que la respuesta sería la ausencia de Dios, justamente? no, porque entonces estaríamos de sobra en el mundo. Cualquier persona que no tenga una creencia está de sobra en el mundo, simplemente va a transitar por el mundo, pero no va a tener algo que lo respalde moralmente. Tienes que creer en algo, tienes que tener una fe para poder transitar en ¿Tú este tienes mundo. fe? Yo tengo fe que este mundo puede ser mejor. No me gusta estar de más en el mundo, porque este mundo es el de mis nietos, y es el de mis hijos, y es el de millones de personas. Cuando voy a la India y veo la pobreza, y luego estoy en China y veo el progreso y la tecnología. Y digo, esos contrastes, ¿qué ¿no? pasa en este mundo? ¿Por qué no podemos trabajar juntos? Entonces, ¿qué nos pasó? Sería tu pregunta a ¿Qué Dios. nos pasó? ¿Le tienes algún reclamo? No. Al contrario, él ha sido demasiado generoso conmigo, que ni siquiera voy a misa como debería de ir con más frecuencia. Roberto Madrazo se vio de frente con la muerte. Estuvo a punto de morir cuando el COVID, Sí, pero muy grave, que pensaban que no la librabas. sí. ¿Cómo fueron esos momentos? ¿Te diste cuenta de tu gravedad? ¿Pensaste que se había acabado ahí? Sí, dos momentos muy difíciles. Uno, cuando veo a toda mi familia reunida, mis exmujeres, ya no viven mis suegros de ambos matrimonios, estaba todos mis hijos, todo un momento muy complicado. Sí sentí feo, porque yo no me quiero morir. ¿Hablaste ahí con Dios? ¿Le dijiste? Claro, ¿Qué le dijiste? que no me quería morir, que me diera chance de seguir haciendo cosas, que me diera oportunidad de vivir, que tenía yo que ver a mis nietos, y que tenía yo que me tomara en sus manos y me sacara adelante. ¿Cómo es estar frente a la muerte, Roberto Madrazo? Horrible, la sientes muy fea. ¿Haces un análisis de lo que fue tu vida, los errores que pudiste cometer? Tal Sí. vez que no hiciste cosas pudiendo hacer mucho más Sí. y ya llegó el momento. Sí, es un momento de definiciones, es un momento de que tienes que tener una capacidad autocrítica muy fuerte a tu interior, decir en qué fallaste y cómo lo hubieras mejorado, y es una confesión de partes, porque tú sabes que está Dios ahí contigo y que le estás diciendo en qué fallaste, qué hiciste mal, qué hubieras podido hacer mejor, pero que te dé oportunidad de seguir adelante, ¿no? Es como egoísta, es una parte Sí, muy sin duda. egoísta de Dios, ¿no? Cuando tú te enfrentas con Él y dices, oye, todavía no me lleves, yo todavía quiero, dame vida, y como que ya es, oye, ya te di chance y no hiciste varias cosas de las que pudiste haber hecho. Ahí te das cuenta. Después de esta experiencia, ¿es otro Roberto Madrazo? Sí, absolutamente. ¿Más que más espiritual? Más alegre, más espiritual, más cercano a mi familia, con metas más de largo plazo. ¿Qué metas tiene hoy Roberto Madrazo? Mira, yo tengo una meta que he venido trabajando por más de 2 años y medio estudiando inteligencia artificial. He estado estudiando fuerte el tema, he viajado a congresos, he estado en pláticas con... ¿Para hacer qué con inteligencia artificial? un mejor futuro para este país. O sea, meterte lleno que como un proveedor de inteligencia artificial. Esa definición la tengo que tomar, porque estoy entre hacer esto una empresa que genere dividendos o hacer una organización en favor de la investigación. Bien. Entonces estoy en la definición. O nos vamos a la investigación y aportamos resultados de investigadores que tengo el contacto ya con muchos en el mundo de qué hacer, o hago una empresa que sin duda me iría muy bien. No como cuando hice la primera empresa que hice, 2007, hice una empresa chiquita para hacer ambulancias.
Y Mira. entonces empecé a vender unas, parecían que eran un éxito. Y luego me empecé a dar cuenta que sabía poco, porque empezaron a fallar, que los asientos del ortodoncista y cosas. Me di cuenta que no, la vendí y me fui expandiendo a otros temas. Pero tengo muchos retos con la inteligencia artificial. ¿Cómo te defines? ¿Como un hombre qué? ¿Pragmático? En muchos sí. ¿Estás en el pragmatismo? Sí, digamos, soy pragmático, pero tengo metas, tengo objetivos, tengo sueños, ideales, convicciones, valores. No soy el pragmático puro que no le importa lastimar a otra persona y toma una decisión. No, a mí me duele lastimar a una persona. Pero si la tienes que tomar, tomas la decisión. La tomo. Pese a que tengas que lastimar. Sí. ¿El fin justifica los medios, Roberto? No, pero a veces lo tienes que hacer, sobre todo en política. Tienes que tomar decisiones dolorosas, incluso para ti, para tu familia y para las personas que a veces lastimas, sin proponértelo algunas veces, pero algunas otras las lastimas sabiendo que las vas a lastimar. ¿Tienes enemigos? Quizás sí, yo no les llamaré enemigos, todavía nadie intenta algo contra mi vida, pero sí adversarios. Y adversarios fuertes, ¿Como quién, económicamente. por ejemplo, hoy? Hace mucho no veo a Elba, pero ella era una adversaria Una de ellas. muy poderosa. Ya no eres su tema. En su tema. En la Ya parte no de- era su tema, pero ya hoy ya no eres su tema, ya no ha vuelto a mencionarte. No, parece que está felizmente casada. Sí, sí. ¿No? Con su abogado. Con su abogado. Sí. Y que le va bien a la pareja. Entonces, parece que están en armonía, Enamorada en la armonía. maestra, ¿no? Sí. Desde luego, un adversario mío, sin lugar a dudas, mi paisano Andrés Manuel, es un adversario. Nunca tuvimos una confrontación. Fíjate que algo muy interesante. Yo con Obrador viví cosas interesantes hasta el último año de su gobierno. Gané muchas licitaciones sin hablar con él, con Calderón. No volví a ver a Calderón después de la elección. Y sin embargo participé en muchas licitaciones y ganamos. No se podría interpretar como un pago de facturas de Calderón por no haber sacado tus actas donde había ganado López Obrador y demás. Aquí lo ventilaste en Sí. el reportaje. Es que a veces ni se enteraba, no sabía. Como muchos gobernadores. ¿Qué no tal vez si sabía. hubiese sabido, te hubiese bloqueado? No creo. Andrés no lo hizo hasta el último año. El último año sí se enojó. Te bloqueó el último año y Sí. te dejó entonces en tu ámbito empresarial participar en licitaciones de gobierno sí. y las ganabas. Algunas ¿No sí. hubo boicot de López Obrador? La verdad es que no. ¿Te gustaría encontrarte, tomarte un café con López Obrador? Hombre, pero claro, tengo muchas preguntas, Emanuel. A ver, dime Que no tres tienen preguntas. respuesta, no Tres tienen preguntas sin respuesta. respuestas a López Obrador. ¿Por qué quitó el Seguro Popular? Ok, pregunta 1. Pregunta 2. Que no tiene respuesta. ¿Por qué no combatió la corrupción con sus hijos? Pregunta 3. ¿Por qué no tuvo una visión de futuro para el país? Pregunta 4. ¿Por qué no aprovechó el Tratado de Libre Comercio para tener una mejor relación comercial con el mundo? Una última pregunta que le harías a López Obrador. ¿Por qué no hizo algo por Tabasco? ¿Por qué abandonó a Tabasco? Latinus, él es la mano detrás de Latinus. ¿Estás detrás de Latinus, Roberto Madrazo? Porque te señalan que tú eres el que está detrás, que aparece tu yerno, que aparece tu hijo, pero ¿qué eres tú? Sí, se dice, tanto unas personas lo dicen con buena fe como otras nada más para golpear, para quitarle legitimidad a Latinos. Hay un político detrás de Latinos. ¿Pero entonces- tendría algo de malo que tú estuvieras detrás? No lo tendría, pero sí sería una excusa para el gobierno de golpear, porque ha sido un medio muy crítico. En conclusión, no, nada que ver. Cuando me lo plantearon incluso Federico y Alex, que andaban en esa formación hace varios años, la idea era distinta. La idea era ellos iban a hacer, por eso se llama Latin US, porque iban a hacer noticias para Latinoamérica desde los Estados Unidos. Comenzaron, de hecho, a hacerlo cuando se les cruzó la pandemia. Allá andaba Broso, allá andaba Loret, hacían entrevistas en los consulados mexicanos y se vino la pandemia y tuvieron que cambiar la concepción porque era muy caro, no podían sostener eso. Y entonces entró a lo que hoy es Latinos y se le quedó Latinos, está con ese nombre y no tengo nada que ver. Me parecía cuando me lo plantearon como algo casi imposible que pudieran hacer esto en Estados Unidos para los latinoamericanos, pero no, nada tengo que ver más que disfrutarlo. Lo disfruto mucho, ¿eh? Sí, Eso sí. y nada que ver. Nada que Te ver. deslindas totalmente. Sí, totalmente.
totalmente. ¿No te quisieras involucrar en Latinos? Uy, claro que sí, me encantaría, pero no lo creo. ¿Está la tentación ahí? Sabes, es un medio muy exitoso y a mí me llama mucho que hoy el 59% de lo que vemos de noticias es streaming. Ya está muy alto. Todo lo digital, sí, Todo claro. lo digital, está ganando terreno lo digital. Cuando me lo plantearon Alexis y Pico y Alexis, yo decía, eso va a ser muy difícil, va a tardar muchos años para que lo digital desplace a los medios tradicionales. No, es poco tiempo y ya están en esos porcentajes. Mencionas a Pico, el que había decidido trabajar en política, como tú lo dijiste en su momento a tu padre, Sí. de todos sus hijos, solo Roberto. Y aquí de todos tus hijos solo Pico, pero lo vemos ya es en esta nueva etapa, lejos de la política. ¿Te duele que Pico no siga en política? No, la verdad es que lo hemos platicado mucho él y yo en personal y luego en la familia se comenta. Ha tenido mucho éxito con sus empresas, es un empresario muy exitoso y sin embargo la vena política la tiene. Ahí está, le late, está presente y lo ves que te manda y te opina y te dice mensajitos, está en la política, no la deja. Pero en una está, participación activa sí está al margen de. totalmente, ahorita sí. Y ¿En algún momento lo veremos de nuevo en acción? no lo sé, te lo confieso honestamente, no me lo ha dicho, no lo sé. De que a mí en lo personal me gustaría, claro, como papá me gustaría, porque me gusta la política, pero también aprendí desde el 2007, que dejé la política, 2006 la dejé, ya vamos a tener 20 años, bueno, 30 años, no, 2006, 20 años sin política, imagínate, y me volví empresario de algo que no era yo, no sabía, y aprendido, y ahora veo a Federico como un gran empresario exitoso, joven, y que sigue teniendo la vena política. Yo creo que en la parte política, los madrazos, es Siempre. difícil que se les haga. Los que han decidido Sí, es difícil. su participación. Sí, es correcto. Bien, son las 10 de la mañana con 19 minutos. 3 gobiernos en 3 momentos distintos de Tabasco. Lo mencionan como los referentes, el de Tomás Garrido Canaval, el de Carlos Madrazo Sí. y el de Enrique González Pedrero. Sí. Son los 3 gobiernos, digamos, que podrían ser la columna vertebral del verdadero avance de Tabasco. Yo creo que de manera injusta ahí no se ha mencionado el ingeniero Rubirosa. Me parece, ¿Lo agregarías? Sí, yo lo agregaría. El ingeniero Rubirosa creo que también hizo mucho por el Estado. Un momento en que el precio del barril de petróleo era alto y él lo invirtió en Tabasco, lo supo trabajar siendo gobernador. Son los momentos de mayores crecimientos. Ahora, pasando estos gobiernos mencionados, esto es la era reciente, los más recientes gobiernos, sacando al tuyo para no meterte en la dinámica de evaluar tu administración, sino de los otros gobiernos después de González Pedrero, alguno que haya sido destacado, alguno que tú pudieras ponerle el punto sobre la I. Me parece que el tema habría que ver algunas líneas, salud, seguridad, infraestructura, un poco para definir. Yo veo el gobierno de Manuel Andrade invirtiendo en infraestructura, invirtiendo en salud. A Jaime Mier Terán hizo un gran trabajo en salud, invirtiendo en educación. Se continuó con algunos temas. El gobierno del Chelo Granier lo veo muy desordenado, como es Andrés, pero con buen trabajo social. El Chelo se metió mucho al trabajo social con la gente, en eso andaba el Chelo. Veo luego Núñez. con una enorme corrupción, aquí lo hemos platicado, yo creo que Núñez deja muy mal parado al Estado de Tabasco. Adán con el tema de la inseguridad. Adán Merino, podríamos englobarlos en uno. Sí, Adán Merino, se les cruza el tema de seguridad. Hubieran querido tener un Roberto Vidal. Roberto Vidal con nosotros hizo un espléndido trabajo y dejó un Estado que nos permitió presumir de 5 años sin secuestros, 5 años sin asaltos bancarios, etcétera. Buen trabajo. Y en el gobierno de Adán yo esperaba más. Creí que Adán iba a poder dar más, pero no lo pudo hacer. No hizo lo que debía y se fue.
y dejó a Merino, que bueno, fue para mí la nulidad absoluta. ¿Y lo que ves de esta administración, Roberto Madrazo, ya 11 meses o más cercanos ya al año? Los anuncios que se han hecho, hay muchos anuncios de obra, de inversión, de te pintan otro Tabasco prácticamente. ¿Tienes algún comentario? ¿Crees que es lo que necesitaba Tabasco y lo que estábamos esperando para detonar ahora sí? No, no es, porque está confundiendo programas con realidad. Él propone programas, pero la realidad no le va a permitir hacer. No solo a ver, la explícanos económica, con más detalle. La inseguridad, la parte de infraestructura. Ha bajado mucho el tema de inseguridad, el de los homicidios dolosos, siguen habiendo, pero no en la cantidad en la que estaba al inicio de su administración. Pero han aumentado los desaparecidos. Sí te maquillan las cifras diciendo hay menos. ¿Maquillan cifras? Maquillan cifras, indudablemente, el gobierno del Estado y el gobierno federal. Y no es el único gobierno del Estado que lo hace. En general, la República está bajo cifras maquilladas. No podemos olvidar que son 200,000 homicidios dolosos a nivel nacional, ya más, y más de 100,000 desaparecidos. Oye, nadie explica cómo bajas homicidios dolosos, pero te aumentan los desaparecidos. No hay una congruencia en el tema. Y yo creo que no tienen la visión. Lo digo con todo respeto, para citar al paisano, con todo respeto, lo digo para el gobernador May, no traen una visión de Estado, no traen una visión de largo plazo, no saben qué hacer con Tabasco, no hay claridad en el rumbo, es un gobierno perdido en un discurso vacío, y el gobierno de Morena en todo el país tiene además la ausencia del debate, la ausencia de los argumentos, no aceptan las críticas. Es como un mal de los morenacos. Yo les digo morenarcos, porque están ligados. Morenarcos. Morenarcos. Están ligados al narcotráfico. Y cada día va a aparecer más. ¿Cómo ganaron toda la costa del Pacífico con el apoyo al narcotráfico? En Sonora, en Sinaloa. ¿Cómo gana Américo Villarreal en Tamaulipas? Con el apoyo al narcotráfico. Todo esto está saliendo. Y va a seguir saliendo desde que se robaron los archivos de la Sedena con Guacamaya Leaks, apareció. ¿Y en el 27 crees que puede haber algo diferente a lo que hoy está sobre la mesa? Me duele porque... Entonces seguirá Morena. Ese es el pronóstico. Mira, ¿cómo lo veo? Viendo una ley electoral, la ley electoral de cabeza Pablo Gómez, con un séquito ahí de aplaudidores del gobierno, la ley electoral, si la aprueban como viene, pues ya es el tiro de gracia. Ernesto Zedillo dijo que le daba el pésame a México porque ya murió la democracia. Le falta ese clavo. Creo que al presidente Zedillo se le olvidó ese clavo. La reforma electoral es lo que nos va a definir qué va a pasar con el país. Tienen el Tribunal Electoral, tienen el INE con la señora Tadei, tienen el Poder Judicial, tienen los legisladores suficientes para aprobar cualquier cosa. Entonces, ¿se instaurará Morena como se instauró el PRI por décadas? Pero el PRI tenía hombres cultos, preparados. Lo que quieras, pero hoy tienen el poder, sí. Y tú el escenario que ves para el 27 es que seguirá Morena. Si los partidos que están en el medio, con la representación que hoy tienen, el PAN está con un 11%, Morena dará 45%. No voy a hablar del porcentaje de rechazos, pero el PRI tiene 8%. Movimiento Ciudadano tiene el 7.5%. ¿Una figura como Colosio? Levantaría, una figura como Samuel García levantaría, los dos de Movimiento Ciudadano, que es el partido que más puede crecer. Ahí está la proyección de posibilidad, de alternativa, de cambio con ellos. Digamos de los partidos tradicionales, pero yo creo que va a surgir un nuevo partido, uno o dos. Y ahí podría haber la alternativa y hacer la hazaña, como la hizo Morena en su momento, que crean el partido y gana la elección. Sí, pero ¿con quién enfrente? Porque Morena tenía a un López Obrador, el liderazgo indiscutible. Sí. Estaba... Entonces... Y había partidos, pero se están generando muchos disensos. Hay mucho enojo, hay muchos desacuerdos. ¿Qué es la parte que en lo personal, como político de centro izquierda, dirían, o de la socialdemocracia, que es donde yo me ubico, va a ganar un partido de derecha, van a ser un partido de derecha o dos,
y van a ganar con un partido de derecha. El que viene impulsando Álvarez y Casas, Somos México. No, ese está con Guadalupe Costa Naranjo, que es un poco centro-derecha. Bien, entonces, ¿cuál es el otro? Hay dos. Hay un partido republicano que está generando como candidato están impulsando a este actor Verástegui. A Verástegui. Y el de Ricardo Salinas, que está impulsando la posibilidad de explorar la creación de un nuevo partido, de derecha ambos. 10 de la mañana, 28 minutos. Tenemos que concluir. Una última pregunta, Roberto Madrazo. Hay quienes te han señalado y han puesto en duda tu tabasqueñismo. Esto es que Tabasco fue para ti solo un trampolín, que no hay una identidad real, que no eres choco, que no eres tabasqueño, no has hablado como tabasqueño, viviste en Tabasco solo el tiempo en que fuiste gobernador, etcétera. ¿Qué ha sido Tabasco para ti? ¿Un trampolín? No, jamás. Tabasco ha sido para mí un compromiso. Cuando a mí me ofrecieron por primera vez ser diputado federal, estamos hablando de 1976, en la campaña de López Portillo, Porfirio Muñoz Ledo era el presidente del partido y me ofrecía ser en el 8º distrito de la Ciudad de México. Y le dije, no, porque mi meta es trabajar en Tabasco. Ser gobernador de Tabasco, es lo que tú querías. Es lo que yo quería y convivir. ¿Qué es lo que no me permite vivir en Tabasco? La enfermedad de Isabel. A Isabel le hace mucho. ¿Ese es el motivo por el que no estás aquí? Sí. ¿Tú vivirías aquí en provincia? Pero feliz de la vida. Feliz de la vida. Yo llego a Tabasco y bueno, de aquí soy. Es mi entorno, es mi hábitat. ¿Tu agua, diría López Obrador? Como diría Pellicer, más que Obrador. 10 de la mañana, 29 minutos. José de la Cruz, May de la Cruz de Jalpa, te saluda Roberto, le da mucho gusto escucharte, que te aprecia. Gracias. Esmeralda Cortés Jiménez dice a Roberto Madrazo que cuando fue gobernador fue el único que incrementó el salario del DIF Tabasco, de los empleados, cuando su esposa Isabel de la Parra era la presidenta, y a los de lista de raya los basificó y tenían años trabajando. La señora Isabel, con ella se crearon los Únete, los cuales ayudó a muchos niños con discapacidades a valerse por sí mismos y hoy en día son profesionistas. Por eso le desea bendiciones a Roberto Madrazo. Gracias. Martín Pérez Cornelio y familia saluda a Roberto Madrazo, le envía respeto y cariño. Pedro Gutiérrez Almeida te saluda Roberto, te solicita una audiencia y da 2 números telefónicos, te los comparto para que puedas hacer contacto. Claro. Clemente Muñoz Vega es chofer del taxi amarillo 871, saluda a Roberto Madrazo, dice con cariño que fue ayudante personal de Jesús Lomelí Rosas. Así es. El licenciado Sergio Adrián Castillo Sastre de Jalpa te saluda y felicita a Roberto, te dice que muy atinado tus comentarios, que en Jalpa te aprecian mucho. Gracias. Jesús Adrián Carballo Subiaur comenta en relación a la entrevista, dice gente como Roberto Madrazo se necesita para gobernar Tabasco. Roque Osvaldo Jesús Pérez te envía saludos, dice es hijo del legendario Valdemar Jesús García de la colonia Tierra Colorada, que fue su jefe de campaña. Sí. Lidia Hernández Ábalos nos felicita por esta entrevista a Roberto Madrazo porque fue un gran gobernador, que es su fan y le desea mucha salud. Mireya Hernández Calcaño de la colonia Casablanca Segunda saluda y felicita a Roberto Madrazo, que lo recuerda porque fue buen gobernador. Lo que decíamos, ¿no? De los contrastes, sí. O te quieren o te odian. Sí. Te aman o te odian, así va Madrazo, ¿no? Sí. El licenciado Jesús Edel López Orueta, que pasa lo mismo con López Obrador, por cierto. De Jalpa, dice mi reconocimiento para Roberto Madrazo, uno de los mejores gobernadores de Tabasco, época cuando se hicieron muchas obras importantes para cada municipio, prueba de ello, la potabilizadora de agua El Mango, entre otras. Ricardo Galicia González de Teapa te envía saludos, dice que gracias a Dios y a él es dueño de una concesión de taxi de Teapa porque se dio en esa época. Roberto Madrazo, yo muy agradecido y aprecio hayas viajado a la Ciudad de México para estar esta mañana en cabina con todos los tabasqueños a través de Telereportaje. Muchas gracias a ti, Manuel, por tomarme en cuenta y venir en este tan importante tiempo de aniversario número 67. Gracias, harto interesante, con otros muchos temas que se nos quedan en el tintero, pero comprometerte a ver si más adelante regresas a cabina y los platicamos. ¿Va? Será un gusto. Dejo mi saludo a toda la familia. Dejo gracias a Sergio, a Chuy, a todos. Gracias. Y felicitarte por los cuadros que te hicieron aquí a la salida de tu padre, de Chuy y el tuyo. Las etapas de quienes hemos estado al frente de Telereportaje, sí. Muchas gracias, Roberto Madrazo.